Bien, como su nombre lo dice, estos métodos que vamos a ver son exclusivamente del carbón. Son principalmente tres métodos y en realidad son variantes, más bien uno es variante del otro, entonces más que nada son dos métodos, a cielo abierto, obviamente. Eh, ¿Qué es el Open Cast Mining? No sé si ustedes habían escuchado este término, lo más probable es que sí, en los libros de minería siempre aparece así. Y siempre hay dudas entre diferenciar un Open Cast y un Open Pit. Open Cast, perdón, es exclusivamente de minería de carbón y se refiere al hecho de, bueno, cast es una palabra que tiene muchos significados en inglés, pero uno de sus significados es arrojar o lanzar. Y es que las dragas les recordaban a nuestros vecinos del norte a las cañas de pescar, ¿sí? Porque arrojan el cucharón, aunque no es tan evidente como una caña de pescar, pero sí arrojan ligeramente el cucharón y después lo recogen. Entonces parece que están pescando. De ahí viene el término open cast mining, es por las dragas. ¿Cuándo son las dragas? Aquí hay un video de las dragas. Mm, mm, mm. Creo que son, bueno, no tiene sonido, solo es una cancioncita ahí de fondo. Pero es una draga trabajando, ¿no? Re- Recoge el cucharón con una pola y un cable que tiene aquí, la parte inferior. Y después la suelta y parece que lo lanza. Pero este equipo es el que recuerda a una caña de pescar. Bueno, el video se repite, es la misma draga haciendo el mismo movimiento varias veces. Y de ahí viene la palabra Opencast Mining. Es algo similar a una caña de pescar. Se arroja y después se retrocede. Entonces, el Opencast Mining no es como tal un método, sino más bien se está refiriendo en general a la minería de carbón. Eh, Se popularizó así, aunque inicialmente era por el hecho de que las dragalinas recordaban a las cañas de pescar. Se popularizó así y realmente los métodos que existen son los métodos como el minado por franjas, que de hecho fue de los primeros que se utilizó en carbón superficial. ¿Cómo se minaba por franjas? Consiste en retirar una gran capa de material de escombro, de escapote, como le quieran decir, y generalmente ese material es retirado ya sea por una pala o por una dragalina. Por eso es que se popularizó así. En este ejemplo está una pala trabajando en este material, de manera que dejas puesto el manto de carbón. Ustedes recordarán en sus clases de yacimientos o en sus clases incluso subterráneas que hay un método que es de hundimiento de frentes largas y así, que los mantos de carbón son mantos muy delgados. Entonces, en este caso, simplemente se trata de exponer el carbón y un equipo de menor tamaño es el que se encarga de producir el carbón o de extraer el carbón, de minarlo, por medio de arranque mecánico. Hay muchas variantes. Una es utilizando arranque mecánico y la otra, no tan común, al menos de este lado del charco, ya en Australia sí es más común, es utilizando explosivos. Utilizando explosivos y ese se le conoce como blast casting, pero no deja de ser dominado por franjas. Y el hecho de utilizar, Disculpe, profe, para dígame, minería del carbón, ¿en qué casos sí se tiene que ocupar explosivo? ¿O qué necesita cumplir el carbón para que se no, pueda el considerar el carbón, uso de explosivos? el carbón no, para minar el carbón no se usa explosivo. El explosivo se está utilizando para minar el descapote o el estéril, ¿sí? Está utilizándose ahí. Rara vez lo van a utilizar aquí y es más, yo creo que nunca. Si alguien lo usa, habría que ver, sería un caso muy especial porque el carbón es muy deleznable, ¿sí? Entonces no, Ujú. no es Ok, ok. necesario utilizar explosivo. Ujú. Entonces, más bien depende de la roca que esté encima. Si la roca es muy dura, pues se va a tener que utilizar un explosivo, ¿sí? Pero es decir, que no puedas retirarla por medio de arranque mecánico, pues es recomendable utilizar un explosivo. Pero el carbón no, ¿eh? El carbón siempre se va a atacar por arranque mecánico.
Bueno, no simplemente es retirar el material, sino que se coloca a un lado y se van haciendo pilas, ¿sí? De manera que cuando ya se retiró el carbón, el mineral de interés, estas pilas se utilizan para volver a recubrir esta zona. Ya, ese es todo el chiste. Obviamente se divide la zona de explotación por medio de franjas, ¿sí? De esa manera se va avanzando, la cual la va retirando, va colocando material a un lado y el otro equipo de arranque mecánico está explotando el carbón. Una vez que acabó, este material se regresa para acá, ¿sí? Y continúan con la otra franja, ¿sí? Aquí hay un ejemplo también. Mm, sí, sí, sí. Sí, ya se trabó, efectivamente. Permítame tantito. Ay, es que ando algo lento internet, entonces, si no le subo este video a el grupo de Classroom, ¿sale? Porque está. Espera tantito, no lo estoy solucionando. Está grabando otra vez. Bien, les mencionaba que esto consiste en retirar el material de descapote, colocarlo a un lado y de esa forma queda expuesto el mineral de carbón, se explota y el material de descapote se vuelve a utilizar para rellenar esta zona. Eh, hay muchas variantes, les mencionaba que hay una con explosivos, hay una que utiliza palas, hay muchas variantes tanto en el retiro del descapote como en el retiro del carbón. En el descapote hay palas, hay dragalinas y hay explosivos. Y al retirar el carbón también pudiera haber dragalinas. Pudiera utilizarse incluso, como es muy deleznable el carbón, se puede utilizar un cargador frontal, se puede utilizar una excavadora y se puede utilizar una moto excrepa, que es esta de aquí, que simplemente baja una cuchilla aquí y va recolectando todo el carbón. Después sube la cuchilla y deja de recolectar y ya se queda lleno. Otra variante es con mineros continuos o las famosas ruedas de cangilones. Esta es de las más famosillas, está en Alemania, me imagino que ya la conocen, es de las más popularcillas, porque es la más grande del mundo. Y de hecho, me parece que la más grande del mundo es esta de acá atrás. Esta es un poquito más pequeña. Una extrae de escapote y una extrae el carbón. Está en Alemania. ¿Cuál es la ventaja principal o cuál es la característica principal dominado por franjas? Que no existe traslado de descapote hacia terreros, no hay tiraderos, o los tiraderos están a un lado, pues, son los mismos que están aquí. Estos de aquí, pues, son los tiraderos o los terreros. Entonces no hay un traslado o no hay un acarreo, más bien, de ese descapote. Al no haber un acarreo, pues no requiero de equipos de acarreo, obviamente. Y por lo tanto me reduce bastante el costo de minado. Por lo tanto, no hay tanto problema que tenga que minar una gran cantidad de descapote para extraer una pequeña cantidad de carbón. Eh, Además de ser muy productivo, que se suma a ese bajo costo de minado. Y
los bancos o los high walls que se producen, pues pueden ser muy empinados, si se calcula bien o si el material es muy estable, pueden ser eh, montones muy empinados, por lo cual la zona a la que a la que yo voy a minar, puede ser una zona que no sea muy amplia y por lo tanto la puedo volver a cubrir rápidamente, ¿sí? Es decir, no es una zona tan amplia para minar, o no es una apertura tan grande como por ejemplo una mina convencional, un tajo que más o menos un diámetro de un tajo, por muy grande, ya anda superando los 100 metros más o menos aproximadamente, si no es que más, puede ser mucho más grande que eso, o por muy mediano más bien. En este caso, las aperturas son menores a 30 metros aproximadamente, en la mayoría de los casos. Y me estoy ahorrando el descapote, nuevamente. Bueno, no me lo estoy ahorrando, me estoy reduciendo el costo de descapotar. Típicamente hay estas dimensiones. Estas dimensiones son norteamericanas. En México sí tenemos una mina que usó un método similar a este. No sé si alguien las conoce, esas minas de carbón que tenemos aquí en México y sabe dónde están. ¿Han escuchado hablar de esa minería de carbón? ¿En Coahuila? ¿Mande? ¿En Coahuila? En Coahuila. ¿Saben cómo se llaman o cómo las conocen popularmente? La carbonífera. No, le conocen como las mimosas. Eh, Esas minas antes eran paraestatales, ahorita desconozco si su estatus como empresa, pero antes eran paraestatales y generaban muchos ingresos. De hecho, uno de sus profesores trabajó un tiempo ahí, un abogado, trabajó un tiempo ahí. Eh, y creo que tenía un cargo importante. Un profesor de ustedes que es abogado, también fue profesor mío. Esas minas, la mayoría de la explotación es subterránea, son por frentes largas. De hecho, antes daban estancia para esas minas, para las famosas mimosas. Antes daban estancias, ahorita me parece que ya no. Y la principal explotación, perdón, era subterránea. Pero hay una en especial que utilizó este minado por franjas. No sé si lo sigue utilizando, pero sí hay una que lo utilizó. Bueno, ya les había explicado en qué consiste, más bien las dimensiones convencionales de las que se tienen registro, pues son norteamericanas, ¿no? En México no hay como mucho registro, por lo mismo que no hay muchas explotaciones así. De hecho, desconozco si aparte de esa operación exista otra que utilice este método. Como pueden ver, son bancos relativamente altos. Eh, el high wall es el banco de descapote, por si hay duda. Y los taludes de los high walls también son taludes demasiado, bueno, no demasiado, pero sí empinados en comparación con los taludes los que tenemos acostumbrados. Y el material de descapote, ese sí requiere un talud que le da mayor estabilidad. Un talud menos inclinado de 35 a 50 grados. Talud de descapote es este que se genera del material ya eh, suelto. Y el high wall es el talud en donde está realizándose o retirándose el descapote. ¿Sí? High wall, y este es el material ya descapotado. ¿Sí? Es decir, ya suelto. Y la dragalina, como pueden ver, se encuentra sobre el high wall. De hecho, es lo más recomendable. Aunque pudiera encontrarse sobre el carbón, lo recomendable es que la dragalina se encuentre sobre el high wall. Y eso es más productivo porque así no tienen que estorbarle la producción del carbón. Eh, la clave de que estas minas o estas operaciones sean tan productivas es la misma dragalina. ¿Sí? Tiene una alta productividad. ¿Por qué? Porque tiene tamaños, más bien dimensiones que le permiten almacenar mucho material en su cucharón. Esa es la clave de la productividad. Pero al ser operaciones en las que utilizan un equipo muy caro como una dragalina y generalmente tienen uno o máximo dos, si este equipo llega a fallar, toda la operación se va a generar una reacción en cadena y toda la operación va a fallar.
Es decir, hay que cuidar bien este equipo o tener uno de reserva, lo cual es raro porque son equipos caros. Pero ese es el problema. La productividad reside mucho en ese equipo, pero también si ese equipo se para, ya valió. Entonces hablemos un poco de dragalinas. Es una excavadora prácticamente, ¿sí? Les mencionaba, no sé si les mencioné esta clase o en la otra, que la diferencia entre una excavadora y una pala es la forma en la que atacan el material. De hecho, creo que sí fue en esta. La excavadora recoge y la pala empuja. La dragalina recoge el material, entonces por lo tanto es una excavadora. Hay muchas variantes de dragalinas. Las más grandes, al ser de tantas dimensiones, utilizan zapatas para moverse, ¿sí? Por lo tanto es un movimiento muy lento, pero también hay con orugas y hay montadas sobre chasis, pero obviamente son mucho más pequeñas. El acto, o más bien la forma en la que extrae material una dragalina es lanzando, entre comillas, porque realmente no lanza el cucharón, lo arroja tantito nada más y después lo recoge tensando una serie de cables que tiene aquí. Y tiene cables y poleas y recogiendo este de aquí es como va recogiendo todo el material. Es decir, se deja caer, es una especie de garra, si lo quieren ver así. Al momento que se va recogiendo material y se va llenando. Aquí está mayor detalle, ¿sí? Lanza el cucharón y con este cable de aquí lo recoge. Ahora, esto es el movimiento que se logra con las zapatas. Se le conoce como un caminado o que la máquina está caminando. Les mencionaba que las orugas, al ser tan pesado este equipo, no pudiera tener orugas porque produciría fallas mecánicas al tener orugas, ¿sí? Por lo tanto, se mueve a través de zapatas. Para que se den una idea, la velocidad a la que se mueve una dragalina es de metros por minuto, o sea, no avanza nada. Por lo tanto, son equipos que no se mueven mucho. Y cuando se requiere mover grandes distancias, es recomendable utilizar algunos dispositivos especiales, como por ejemplo esta plataforma de aquí, que son varios carros de orugas o varios trenes de, de orugas y se coloca en la parte inferior y de esa forma se transporta grandes distancias este equipo. Pero lo más común es que se muevan así, como caminando. La presentación sigue trabada. Bueno, ¿qué es esto de aquí? La relación de descapote o los metros cúbicos de material que puede mover un equipo en comparación con el precio de producción. Aquí, bueno, sale un poquito movida, pero la más barata en relación es la dragalina, ¿sí? Es decir, a medida que incrementa el descapote, la dragalina se mantiene debajo de otros equipos como la motoscrepa o como el juego entre camión y pala, truck shovel, camión y pala o camión y excavadora. También entraría aquí. ¿Qué quiere decir? Que la dragalina es el método más barato. También entra el bucket wheel, que es el minero continuo o la rueda de cangilones. También está dentro de los más baratos. De hecho, llega un punto en el que es más barato utilizar este tipo de equipos, el que les mencionaba de Alemania, que utilizar una dragalina, pero en la mayoría de los casos es mucho más barata la dragalina para descapotar en comparación con el método convencional, que es este de aquí, que es el de camión pala o camión excavadora. Y mucho más barato que utilizar las motoscrepas, que también les mencionaba. En cuanto a la minería de contorno, la minería de contorno pudieran no considerarse un método de minado. Eh, Muchas bibliografías lo consideran como tal, otras lo consideran como una variación. Y es que es básicamente el mismo método que el anterior, nada más que en este caso trata de adaptarse a la topografía del terreno, ¿sí? Cuando utilizan
minería por franjas es porque el terreno se presta a utilizarlo, es decir, el terreno es relativamente llano o es plano, pues. ¿Sí? Así como están las imágenes, el terreno es preferentemente así. Eso me evita problemas al momento de hacer el descapote o de estar reapilando el descapote. Y obviamente el manto de carbón también es plano. O que el terreno no sea completamente llano, pero con que el manto sea plano, pues ya lo hicieron. Y de hecho va asociado porque es geología. Entonces en este caso es prácticamente lo mismo, nada más que el terreno se va adaptando al terreno. Principalmente se utilizan en cerros o en terrenos muy, muy abruptos. Y en este caso, aquí sí hay un ligero movimiento de tierra, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente cuando se está avanzando, se está colocando el material en retroceso, es decir, retiro el descapote, lo pongo en un lado y cuando retiro el carbón, en la parte donde se retira el carbón, llevo este descapote para allá, hago este ciclo, ¿sí? Entonces, en este caso, sí pudiera haber un ligero, más bien sí hay un ligero descapote, perdón, un movimiento de tierras, o un acarreo, pues, de descapote. Bueno, es de este lado, aquí está la carretera. Sí, entonces sí hay movimiento de tierras y es un poquito más encarecido y trata de adaptarse al entorno en el que está. Este método, si bien son variantes, no hay una como tal registrada. Esta variante se implementó en los Apalaches en Estados Unidos, ¿sí? Donde había el terreno más bien no era completamente llano y tampoco el carbón, por tanto se tuvo que adaptar al terreno. De hecho, no sé si se alcanza a apreciar aquí. Bueno, no, la foto es de muy mala calidad, es muy vieja, pero se aprecian ligeros hundimientos, ¿sí? Es decir, y aquí, por ejemplo, se aprecia un cerrito y así. O sea, la explotación se tuvo que adaptar a su entorno. Eh, y realmente como tal, explotaciones que existan de minería de contorno, sí las hay, pero se registran como minado por franjas, ¿sí? De hecho, la que se aplicó aquí en México parece una mezcla entre ambas, una mezcla medio extraña. Bien, ¿preguntas de estos dos métodos? ¿No? ¿No? Ahí Creo que también hay no. problemas con el gas grisú o no. Sí, sí hay problemas con gas grisú, principalmente emanaciones. De gas grisú incluso se pudieran llegar a incendiar los equipos. De hecho, ahorita vamos a ver, uno de los problemas que tiene esta minería es principalmente el gas grisú. ¿Otra pregunta? No, bueno. El gas blasting, que prácticamente sigue siendo un minado por franjas. Realmente lo único que varía aquí es que estoy utilizando explosivos, ¿sí? Arrojamiento o lanzamiento con explosivos. Y cuando la roca es muy dura, que no puedo utilizar un arranque mecánico, es cuando utilizo explosivos. Generalmente, más bien lo que se trata de hacer es que haya mucho desplazamiento de material. Ustedes saben que una voladura, bueno, me imagino que sí lo saben, aparte de servir para fracturar la roca, una de sus principales funciones, más bien aparte de servir para desprender la roca del banco o del macizo rocoso, llevo mis barrenos y el explosivo, por la energía que genere, primero me va a generar unas primeras fracturas, energía de choque. La energía de choque va a marcar las fracturas las fracturas iniciales y aparte va a encender el agente explosivo para que el agente explosivo genere energía de gas y continúe la fracturación. Y no solo fracture la roca, ¿sí? No solo la quiero fracturar, sino también quiero desplazarla, ¿sí? Es decir, ya cuando quedó mi voladura, una voladura bien, bien hecha va a ser una voladura que al menos el 80%
al menos el 80% del material, no es una voladora perfecta, ¿no? Pero al menos el 80% del material esté por debajo del tamaño medio requerido. ¿De qué va a depender el tamaño medio requerido? De la apertura de la quijada o la trituradora que estoy utilizando en mi trituración primaria, ¿sí? Es decir, que del al menos el 80% se encuentre en ese rango, que pase por aquí. Y ya el resto pues ya va a ser sobre tamaño o va a ser mucho polvo. Y otra cuestión para que la voladora esté perfecta o esté bonita, de hecho no queda así, quedaría más así. Aquí está el banco y aquí se desplazó esto. Otra cuestión para que la voladora quede bonita es que esta voladura se desplace, ¿sí? Que no quede en el mismo punto. Cuando la voladura queda en el mismo punto se le dice que está amarrada, que además se reventó y se quedó ahí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea mejor que la voladura esté desplazada? Digo, en el caso del cast blasting tiene un valor de mayor importancia que la voladura se desplace, pero en el caso de una voladura convencional, ¿por qué creen que es importante que se desplace? Por el movimiento de material, tal vez. Movimiento de material, ¿a qué se refiere? Pues cuando hay como una remoción para poder extraer el mineral, o sea, como quitar lo que no tiene valor, por así decirlo. Mm, no, para separarlos en cuestión de leyes y eso, hay más bien es control topográfico. Porque así Si es no, más fácil que se carguen los camioncitos. exacto, así es más fácil que venga este cuate y lo cargue, es mucho más sencillo. Cuando la voladora está amarrada, el equipo está rebotando ahí porque trata de desamarrarla, pues, por decir algo. Y batalla más y por lo tanto se reduce la eficiencia del acarreo. Entonces, desde aquí ya estamos afectando la eficiencia de nuestro acarreo. Esto está bien, voladura aquí amarrada mal. Obviamente no es tan drástico como el dibujo, no crean que va a salir hasta por allá la voladura. De hecho, tampoco es necesario que la voladura quede muy. Ay, perdón, es que ya se destrabó el video y me distrajo. Tampoco es necesario que la voladora se desplace demasiado, o tampoco es bueno, perdón, porque pudiera proyectar mucha roca y pudiera provocar un accidente, ¿sí? Aunque proyecte una roca pequeñita, esa roca se puede convertir en un proyectil y pudiera dañar un equipo o dañar a alguien. Entonces tampoco es bueno que se proyecte demasiado. Es un desplazamiento eh, de ¿qué será? ¿Un metro, 2 metros? No es un desplazamiento tan grande, de hecho. Pero en el cast blasting, quiero pensar que es obvio también para ustedes. Espérame, creo que se destrabó esta cosa. No, solo se destrabó tantito. Bueno, sigamos con el PDF. En el cast blasting, pues ahí me importa un poquito más que se desplace el material porque va a hacer la función, o más bien va a reducir el acarreo del material que no me interesa, y si no lo desplazo demasiado, pues voy a incrementar mi costo de acarreo, lo cual no debería tener tanto, ¿sí? Debería ser el mínimo. ¿Por qué? Porque va a ser la alternativa de solución, o más bien la alternativa hacia una dragalina. A veces es mucho más barato, se ahorra un poquito más, pero aplicado correctamente, ¿sí? Y más o menos esto es lo que se desplaza de escapote a un aproximado, o más bien lo que se consideraría algo mm, ideal, que del 60 al 40% del escapote que volé ya no tengan que estarle moviendo, ya nada más movería el otro 40 o 60% de escapote, entonces me estoy agarrando algo, ¿sí? Por lo tanto, no es un método que me va a evitar utilizar un acarreo o un rezagado, simplemente me lo va a reducir, ¿sí? Un 60-40% del acarreo se va a ver reducido. Para que pudiéramos realizar un cast blasting de manera correcta,
Se consideran algunos factores. Estos factores ya son del libro. Ya en la experiencia sucede como las voladuras. Los yacimientos no se comportan de manera similar y por lo tanto no siempre van a aplicar los mismos parámetros para uno como para otro, ¿sí? Entonces, más o menos, este es un orden más bien, estos son datos recogidos de un libro que ha recogido esta información. Y este libro es australiano. Les decía que este método es más popular en Australia. Espérame, es que ya se extrabó esta cosa y ya me está interrumpiendo. Ahí está. Entonces, más o menos, estos son los datos o los factores que se utilizan, factores de carga, perdón, de 0.5 a 0.7 kilogramos por metro cúbico de explosivo. En este caso se utiliza mucho el ANFO. El ANFO es el que más se va a utilizar porque se va a aprovechar más la energía de gas. Mientras más gas genere, mayor va a ser el desplazamiento que se efectúe en ese material ya volado. ¿Sí? Y obviamente va a depender también del tamaño o la altura del high wall o del banco. El high wall es un banco como tal, nada más que es un banco alto, como su nombre lo dice. Se busca que tengan esa velocidad de detonación, el VOD, que ande entre los 20 y 25 metros sobre segundo. A mayor velocidad, en teoría mayor desplazamiento de material, siempre y cuando se encuentre bajo este límite, 27 metros sobre segundo. Y la idea es hacer esto, que está aquí ilustrado, ¿no? Fracturar, pero también desplazar. A mayor sea el número de barrenos por línea, mejor será el desplazamiento, es decir, ¿dónde está? Mientras más, si vemos un banco desde una vista en planta, pues, vemos que vemos aquí el corte, esta es la cresta del banco y estas son las patas del banco. ¿Sí? ¿Todos saben qué es cresta y pata? Es la parte inferior del bench, ¿no? Cresta es la parte superior No, de del la banco, superior. Ajá. y pata es la parte inferior. Por comodidad o por nomenclatura, la pata siempre se ilustra como una línea punteada y la cresta como una línea continua. Es decir, si viéramos esto en una sección, cresta y pata, ¿sí? Superior e inferior. Entonces les decía, mientras más barrenos haya en una línea, mejor sea el desplazamiento, ¿sí? Bueno, imaginen que son barrenos, ¿no? Como crucecitas. Es decir, mientras más haya así en este desplazamiento horizontal, mejor. Y mientras más haya hacia allá, va a ser un poquito peor, ¿sí? De hecho, generalmente se ponen 2, 3 líneas de barrenos máximo. Normalmente se ponen 2 líneas de barrenos. Entonces se generan grandes franjas. Porque mientras más pongamos hacia atrás, mayor va a ser el desplazamiento de la energía que se va a perder en el desplazamiento de esta roca, ¿sí? De toda esta masa. Mientras más largos sean y menos profundos sean, va a ser mejor para el desplazamiento. Y también es recomendable utilizar retardos de tiempos, pero en este caso, ¿se acuerdan que los periodos de tiempo en los explosivos son MS y LS, o LP, perdón? Si se acuerdan por qué, o si han visto los explosivos que tienen ahí, los que han ido a prácticas o estancias, ven que tienen un MS y hay unos que tienen un LP. Sí, unos se utilizan para la cara libre, ¿no? Y los otros cuando no. Los otros son en subterránea, los otros son de contorno, los LP. Pero ¿cuál es la diferencia? Es el tiempo en el que tardan en detonar. Digo, son cuestiones de microsegundos o milisegundos, perdón. Pero los MS son de corto periodo. Son de 25 milisegundos, más o menos. Y los LP, pues ya tienen mayor duración. Son de largo periodo. Por eso se utilizan más para definir
contornos, los LP, y los MS utilizan para abrir caras libres en subterránea. En cielo abierto, la mayoría igual son MS, pero en este caso es recomendable utilizar LP o de largo periodo. ¿Cómo se puede medir el desplazamiento? Se preguntarán. ¿O cómo puedo saber si hice bien las cosas? Hay algo que se llama modelado de explosivos, o más de modelado de voladuras. No sé si estén viendo eso en sus materias. Tienen ahora una materia de, no sé si es de voladuras o de explosivos, no me acuerdo cómo se llama. Me parece que tiene una materia nueva. No sé si es optativa o no. O sea, obligatoria. Me parece que es obligatoria. No sé la verdad. Ustedes sabrán más que yo. Pero la idea, bueno, más bien ustedes saben que la mayoría de las cuestiones involucradas o relacionadas con el diseño de voladuras, principalmente las fórmulas, son empíricas, ¿sí? La mayoría de las fórmulas son empíricas. Y ya en campo, esas fórmulas pues sirven de un patrón nada más para guiarte en tu voladura. Pero ya en campo, a lo mejor lo que yo calculé que iba a ser un bordo de 3 metros, por decirles algo, ya en campo veo que estoy teniendo mucho sobre tamaño, por ejemplo, ¿no? Mucho sobre tamaño, entonces digo, no, pues mejor reduzco mi bordo o reduzco mi espaciamiento y de esa forma la energía que se utilice se va a aprovechar más en el triturado de la roca y reduzco mi sobretamaño que tengo en exceso. Por ejemplo, otro problema con las voladuras son las vibraciones. Si genero muchas vibraciones, el pueblo aledaño me la va a hacer de tos. Entonces, a veces las fórmulas que tenemos no nos dicen cuánto se va a generar de vibraciones, porque depende de muchos factores. Otro problema que tenemos con la voladura es el desplazamiento, lo que les decía. Entonces, se diseñan, o más bien se crearon varias metodologías para modelar los resultados de una voladura, tanto trituración, o más bien tanto fragmentación, más bien sería correcto. Fragmentación, vibración y desplazamiento. Son los modelos principales que existen en voladuras. ¿Ya han visto alguno o conocen algún modelo de voladuras? ¿No? No. Bueno, busquen ahí en internet, busquen el más facilito es QSRAM. QSRAM. Hasta lo pueden programar en Excel. Y es la base para muchos modelos, pero este es de fragmentación. Es de fragmentación. Me dice que cómo se va a comportar la roca en función de los aspectos que definen una voladura. ¿Qué aspectos son? Geométricos, es decir, altura de banco, bordo, espaciamiento, si hay inclinación en los barrenos, o si hay inclinación en el banco también influye. Tenemos geométricos, geológicos, es decir, resistencia de la roca, presencia de fracturas, y los inherentes al explosivo, es decir, velocidad de detonación, densidad del explosivo y los tiempos o los periodos de retardo. Entonces les mencionaba estos métodos o estos modelos porque son muy importantes a la hora de predecir el comportamiento de nuestro explosivo, de nuestra voladura, perdón, y de esa forma ya no estoy tan empírico, ya puedo evaluar a base de iteraciones cuál sería el mejor resultado de esta voladura, modificando cualquiera de estos parámetros. ¿Sí? Son al menos 3 parámetros. Algunos ponen el tiempo como otro parámetro. Parámetro tiempo lo ponen aparte, pero pues, va de la mano con el explosivo. ¿Sí? Presencia de humedad también entre aquí.
taco, en fin, relación alto explosivo, bajo explosivo, etcétera, etcétera, todos los referentes a explosivos, a la geometría del talud y del barreno, diámetro del barreno también entra, por cierto, y a la geología de la roca en la cual vamos a realizar nuestra voladura. Entonces, estos modelos me sirven para predecir el comportamiento de mi explosivo, de mi voladura. Pero ustedes saben que todos los modelos deben de intentar validarse, si no, no me sirven de nada. ¿Sí? ¿Cómo se valida un modelo de vibración? ¿Cómo se valida? Eso creo que sí se lo saben, ¿no? ¿Cómo valido o cómo verifico la vibración emitida por mi explosivo? Con ¿No? un sismógrafo. Con un sismógrafo, muy bien. Con un sismógrafo puedo validar si se comportó como yo esperaba en mi modelo. ¿Cómo valido uno de fragmentación? Mm, Con el P80. Con el P80, muy bien. ¿Cómo lo voy a medir? Pues se tendría que hacer un tamizado. ¿Cómo hacer un tamizado de una roca que está del tamaño de tu Bueno, cabeza? supongo que van como separando los de mayor tamaño. Ah, no, creo que Más práctico ya una. hay como softwares que realizan un conteo, tomas una foto y te realizan como un conteo y, o sea, tú les metes alguna figura que tenga en la foto, que tenga una referencia del tamaño y ya en base a eso te hace el análisis, el software. Eso es lo más moderno. Y hay software que lo hace. Tomas una fotografía de tu voladura o de tu stock y un software te analiza el tamaño o la granulometría. Que es el mismo principio que seguía el Gamma Metrics que utilizan en preparación mecánica. Otra forma, pues ya en la planta. En la planta ya sabes cuánto tiene de sobre tamaño porque es el mineral o el material que no va a pasar por tu trituradora o que va a hacer que la trituradora se empache o se trabe ahí con el material. Ahí sabrías cuánto hay de sobre tamaño. Ya nada más desconocerías cuál es la proporción o cuál es la distribución. Pero la forma más moderna es la que mencionó el compañero. Hay software que se dedica a analizar la granulometría de un material o de un stockpile el que tenga. Y un modelo de desplazamiento se puede verificar. Hay igual muchos métodos, pero el más moderno es este de aquí. Es una especie de GPS, una bolita que se coloca dentro del barreno. Obviamente está súper asegurada para evitar que se destruya con el explosivo, pero va a salir desplazada junto con la roca y es una forma en la que podemos medir de manera casi exacta el desplazamiento de eh, de nuestra voladura. Y de esa forma podemos corregir las variables de nuestro modelo que intenta predecir el comportamiento de la voladura, ¿sí? Es decir, es un proceso cíclico. Pero esta es una de las formas más exactas. Otra forma más chusca, aunque no lo crean, es ponerle cal o colocar bolsas de cal o colocarle cal o pintura a las rocas. Y de esa forma se toma la medición con la estación total o con un GPS y ya sabemos qué tanto se desplazó. Pero ¿Podría obviamente, repetir la primera, profesor? Es que se me trabó el audio. ¿aquí la primera qué? La primera opción para el desplazamiento. Ah, es este de aquí, es el BMT. Son esferas protegidas que tienen pequeños GPS y de esa forma yo puedo saber cuánto se desplazó de manera correcta o casi correcta una voladura. Se colocan dentro del barreno. Y la otra forma, que es un poquito chusca, es utilizando cal o utilizando pintura. Colocando bolsas de cal sobre el banco, se toma la medición con una estación total o con un GPS y después se busca en la voladura y se vuelve a tomar la medición. Pero son un poquito
difíciles de localizar una vez que se realizó la voladura, no es tan fácil de predecirla, o se puede perder el material, o el mismo impulso puede hacer que se desplace más de lo que el material se hubiera desplazado normalmente, en el caso de que utilice bolsas con cal, y por lo tanto esto es lo más exacto que se tiene actualmente, ¿sí? Porque no es, aunque no lo encuentre al momento, me va a dar la medición al instante. En el caso de la pintura o de encalar las rocas, pues tengo que encontrarla para saber qué tanto se desplazó, ¿sí? Pero esta tecnología, pues todavía no llega aquí. Es tecnología australiana, porque es un método muy popular en Australia. Aunque la aplicación del desplazamiento sí pudiera entrar dentro de nuestra minería. Sin embargo, bueno, si ya llevo en alguna operación minera, lo desconozco. Pero si ya llevo, pues qué padre, ¿no? Ya pueden modificar sus sus diseños de voladuras de manera rapidísima. Y le decía de otra forma, es con un GPS o con una estación total. Mientras mayor precisión tenga el GPS, pues mejor. Este es un GPS diferencial. Sí, que es un GPS de precisión milimétrica. No como el Garmin que tenemos todos, o que la mayoría ha utilizado, que su precisión es de 2 metros, 5 metros. Factores a considerar para utilizar este tipo de voladuras: barrenos. Recomendable la inclinación. Aquí no hay un dato en cuestión de inclinación, pero tampoco es recomendable. Lo que había estado leyendo es que más o menos maneja una inclinación de unos, en relación a la cara del banco, de unos 15, 20 grados máximo, 30 grados. De hecho, la mayoría anda rozando los 15 en comparación con la cara del banco, ¿sí? Son barrenos de diámetros ligeramente pequeños y es recomendable que se utilicen en bancos. Más bien, va a ser más efectivo mientras más pequeño sea el banco, pero usualmente los bancos son altos. Los high walls sobrepasan este tamaño. Aunque aquí de un ejemplo de la aplicación, generalmente ningún banco de high wall está en los 10 metros, todos están encima de esos 10 metros. Van rozando los 15, 20 metros, 25 metros. Borde, relación de borde y espaciamiento de 1.4, ¿sí? El número de filas, ya les mencioné hace ratos que depende mucho del desplazamiento. Mientras menos filas tenga, va a ser mejor. Mientras más barrenos tenga por fila, va a ser mejor. Y el tipo de taco, pues más o menos esta es la relación del taco con respecto al borde, pero aquí también va a entrar en juego el material que se utiliza para el taco. Los que han ido a operaciones mineras sabrán que la mayoría del taco que se utiliza es el mismo material que se generó de la voladura, ¿sí? Todos los que han ido además, aunque no hayan ido, sabrán que el taco generalmente es el material perdón, no que sobró de la voladura, sino que sobró de la barrenación, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo de eso? Sí. Es decir, el material que quedó aquí, de la barrenación, pues yo lo vuelvo a meter aquí y ya quedó mi taco. Bien, eso es lo más común, pero se ha descubierto que si se utilizan otro tipo de materiales, principalmente grava controlada, es decir, cierto tamaño de partícula controlado, la eficiencia del taco es mucho mejor. El taco, su eficiencia, más bien, la eficiencia del taco se mide en la cantidad de energía que deja desplazar. Mientras mayor sea la cantidad que se desplace en el taco de energía, más bien la cantidad de material que se desplaza en el taco es correspondiente a la cantidad de energía que se está perdiendo. Esa energía la tengo que evitar perder. ¿Por qué? Porque es energía que voy a aprovechar para el desplazamiento, principalmente. No tanto para la fracturación. Bueno, sí va a influir también en la fracturación, pero también se va a influir en mayor cantidad en el desplazamiento. Mientras menos energía pierda, va a ser mejor.
Entonces se ha descubierto que utilizar material controlado va a evitar la pérdida de energía y esa energía se va a aprovechar en el desplazamiento principalmente. Tampoco es que sea la gran cantidad, digo, no se va a perder mucha, pero sí se pierde algo. Y mientras más aprovechemos, pues va a ser mejor el desplazamiento. Entonces, este tipo de explotaciones utilizan generalmente material especial para su taco y el material que sobró de la barrenación no lo utilizan para el taco. De hecho, se utiliza grava controlada porque al ser un poquito más bien al estar controlada la granulometría, para empezar va a evitar que se formen bolsas de material. El material va a ser un poquito también más denso generalmente, evitando que se escape. Y las aberturas mismas del material van a dejar que se libere un poquito de aire, evitando que el resto, más bien que se libere el exceso de aire o de vibración provocada por la voladura, evitando así que se desplace completamente el material. Es decir, sí va a dejar perder un poquito de energía, pero no va a perder toda la energía. Y de esa forma se va a aprovechar más en el desplazamiento. Obviamente conlleva un costo extra esto de utilizar materiales especiales, pero vale la pena el desplazamiento porque si aprovecho el desplazamiento me lo ahorro en el acarreo. Y si me lo ahorro en el acarreo, pues ya la hice, que es lo que estoy buscando en este tipo de minería. Y bueno, les mencionaba hace rato igual del explosivo, es recomendable que mientras más gas produzca, pues mejor. Este explosivo, pues es obviamente el ANFO. La longitud del barreno también entra en este tipo de factores a considerar. Mientras más largo sea el barreno, pues le tengo que comenzar con mayor explosivo, porque si no lo hago así, voy a tener una pérdida sustancial de energía. Mientras más corto, en teoría se aprovecha más, pero generalmente son barrenos muy largos. Bien, otra variante, más bien esta ya no es variante, este sí se considera como un método minado de taladros, o sí, digamos, la forma correcta sería taladros. ¿En qué consiste? Cuando el material a descapotar o es muy duro o es demasiado, pues simplemente descapoto por un lado, hago una apertura, hago una incisión en el cerro o en la roca. Generalmente son en cerros porque son materiales donde son zonas en las que tengo que descapotar demasiado, que tengo un cerro encima de mi mantito de carbón. Pues no me conviene mover todo este material para sacar este de aquí, ¿sí? No me conviene hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Hago un corte lateral o sí, hago un corte lateral y empiezo a llenar o hacer más bien, son realmente barrenos, pero son barrenos de gran diámetro. Y se hacen con mineros continuos también, como los de la foto. Mineros continuos que funcionan a base de taladro, ¿sí? Son helicoidales. Y al momento de introducirse, pues van recuperando el material. Introduzco el taladro y recupero el material en la parte posterior. Y voy dejando pilares a fin de que me sostengan el material de descapote y eviten que se derrumbe mientras estoy explotando, porque si se derrumba, pues ya valió, voy a tener que retirar el descapote que no quería retirar. Entonces dejan pilares, que son como pilares de costilla, para evitar que ese material se derrumbe y así pueda continuar con la explotación. Esa es otra variante, o más bien ese sería un método. Por eso decía que realmente solo existen dos métodos. La minería del contorno es prácticamente lo mismo que una de franjas, y el blast casting pues es prácticamente lo mismo pero con explosivos. En este caso sí hay una variante. Se introducen los barrenos y al momento de ir perforando, como utilizan un tornillo helicoidal o un tornillo infinito o el tornillo de Arquímedes, como le quieran decir, este va a recuperar el material y lo va a sacar hacia una banda y esta banda ya lo va a tener afuera disponible. Pero es recomendable, o más bien es necesario que yo deje pilares para evitar que se derrumbe todo esto que tengo aquí encima. Bien, ¿qué problemas hay asociados a la minería de carbón?
El problema principal es que se puede incendiar, ¿no? Debido al contenido, bueno, sí, debido al contenido de metano, que está muy asociado a los yacimientos de carbón. Eso es lo más común. Y de hecho ha sucedido que se han incendiado minas, nada más que no es tan riesgoso o no es tan, ¿cómo les diré? No es tan proclive a cerrar una mina a cielo abierto como lo es a una subterránea de carbón. Porque una subterránea de carbón, pues si se incendia, pues ya valió, la tienes que dejar ahí hasta que se consuma todo el metano. Puede tardar muchísimos años incendiado. Como es el caso de algunos poblados norteamericanos o el caso incluso de aquí en las Mimosas, hay una mina que está ardiendo o que estuvo ardiendo un buen ratito. Se tuvo que cerrar, obviamente. Otro problema asociado es la subsidencia, es decir, el hundimiento. Obviamente el terreno no va a quedar igual cuando yo le retire esa capa de carbón, ¿sí? No va a quedar igual y por lo tanto se van a generar hundimientos. Ahora, este es un problema grande, eh, por el mismo hecho de lo que les mencionaba al principio de este curso. Visualmente se ve mal. Si bien no lleva un problema que digamos pudiera afectar al ambiente, no le afectaría tanto. Es un problema grande por la cuestión visual. Y bueno, ya en el caso de que haya construcciones cercanas, pues sí es un problema grande, porque un problema de subsidencia pues conlleva que haya hundimientos y haya afectaciones en las cuestiones estructurales de las viviendas, en el caso de que haya viviendas cercanas, lo cual no debería de ser, pero pudiera llegar a pasar, ¿sí? En la cuestión de la naturaleza, no es algo grande, aunque también pudiera verse afectado porque pudiera alterar el curso natural de las aguas, ¿sí? Las zonas de escorrentías las pudiera alterar y pudiera ocasionarse aquí un almacenamiento de aguas. De hecho, eso es parte de las soluciones que han implementado en el cierre de las minas. ¿Dónde? Pues aquí en México. ¿Dónde más? En México, esta es una fotografía aérea de las Mimosas, en la zona de Musquis, en Coahuila. Y una de las alternativas para solucionar esta subsidencia, para evitar que se viera feo, pues, fue generar un lago artificial. Esa fue una de las soluciones. Y ahí se ve el lago. Que por cierto, en esta fotografía se ven las franjas que se están utilizando para el minado de franjas. Se ven marcaditas. No sé si las alcancen a ver, esas son las franjas. Pero obviamente no se ven como el libro, ¿no? Entonces es una combinación rara ahí entre franjas y contorno. Adaptarse al entorno. Aquí están las franjas también marcadas. Y hay otras zonas que ya están rellenadas, ¿no? O que parece que son relleno, pero de hecho estos son el material descapotado apilado. Y hay zonas que ya están restauradas, pero se logran apreciar algunas franjas o intentos de franjas. Este es el material también de descapote. Y esto es lo que quedó como una alternativa para solucionar ese problema del hundimiento de la subsidencia. Esas son las famosas mimosas. Bien. Hay algunos cálculos que difieren un poquito en la explotación de este tipo de materiales, principalmente por el tipo de equipo que se utiliza. Pero si se dan cuenta, no difieren mucho de los cálculos convencionales. Aquí me voy a pasar a las diapositivas que ya cargaron porque ese diapositiva tenía un error. Espérame tantito nada más. A ver. Esperemos que ya no esté trabada esta cosa. Ahí está. Vuelta a los diapositivos. Bien.
¿Cómo es el cálculo de la producción de adrenalina? De hecho, es prácticamente igual que un cálculo convencional. Depende de las horas que va a trabajar, la eficiencia de la operación, es decir, que tan bien aprovechadas están estas horas programadas. Porque a lo mejor yo trabajo un turno de 8 horas, pero de este turno de 8 horas, pues trabajo 6 o 7 horas realmente, ¿no? La capacidad del cucharón, obviamente. Y esta relación que prácticamente es una relación que involucra el factor de abundamiento, ¿sí? La densidad de material suelto entre la densidad de material sólido, pues prácticamente el factor de abundamiento. El porcentaje llenado, aunque diga porcentaje llenado, no se maneja con porcentaje llenado, se maneja con un factor, es decir, un número entre 0 y 1. Es decir, que también llena el cucharón el operador, o que también se llena el cucharón de acuerdo a la operación, y el número de ciclos que va a trabajar por hora. Estas son las densidades más comunes de materiales que se trabajan en... Ahí se respuesta. Perdónenme. Estas son las densidades de material más común que se maneja en explotación de carbón. Es decir, el material que puede llegar a ser el descapote del mismo, arena, arcillas, grava, areniscas, lutitas y caliza pudieran estar encima de nuestra peta o nuestro manto de carbón. Esto es en cuestión de la llenabilidad del cucharón, es decir, el porcentaje llenado. Usualmente se manejan esos porcentajes dependiendo de las condiciones. En este caso es en condiciones de fragmentación, pero en este de acá, aquí está todo completo, ¿sí? Densidad del material y llenabilidad o capacidad o porcentaje de llenado del cucharón, ¿sí? Que tanto se llena el cucharón dependiendo del material. Y aquí hay más materiales, pero los de interés pues son los que van a cubrir el material a nuestro carbón o el mismo carbón, ¿sí? Esta es la excavabilidad, es decir, qué tan fácil es penetrar ese material. Y los tamaños de cucharón más comunes, tanto para palas como para dragalinas, ¿sí? Palas y dragalinas andan en este orden de tamaños. Y aquí entra en juego el ángulo de giro de nuestra dragalina o de nuestra excavadora, ¿sí? Qué tanto gira y en qué capacidad y qué tanto es recomendable que gire. ¿Por qué les muestro estos cálculos o estas tablas? Porque hay unas ligeras variaciones, o más bien hay un cálculo de interés cuando se está trabajando con ese tipo de explotaciones por franjas. Cuando yo utilizo franjas, me interesa mucho saber eso porque me interesa saber la altura y las dimensiones de mi banco, o más bien de mi descapote, de mi pila de descapote, y las dimensiones de mi high wall o de mi banco alto. Me interesa muchísimo saberlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ellas va a depender la productividad, ¿sí? Qué tanto puedo excavar, qué tanto puedo abrir mi banco, va a estar relacionado con qué tanto pueda yo apilar mi material. Y afortunadamente, pues en cuestiones geométricas ya se ha develado esta fórmula. Es meramente geométrica, sale de esto de aquí, donde D por W, es decir, la altura de mi high wall y el ancho de la apertura, más bien el ancho de la apertura del manto que voy a retirar, qué tanto voy a explotar o qué tanto va a ser mi franja, que es W, va a estar relacionado, obviamente por el factor de abundamiento, va a estar relacionado con el material que estoy sacando acá, ¿sí? El material que esté apilando acá va a estar relacionado con este material porque es prácticamente lo mismo, lo único que hago es retirarle esto de aquí. ¿Sí? Entonces, la relación es que ese material
o más bien esas dimensiones multiplicadas me van a dar esta área, perdón, esta área, y esa área va a ser igual a esta dimensión por esta dimensión, es decir, la altura de mi pila, afectada obviamente por un ángulo que va a estar en función de la tangente, que me va a dar esto de aquí, este triangulito de aquí, me lo va a dar la tangente, multiplicada por b cuadrada sobre 4, y sumándole esta dimensión de aquí, el ancho del manto de carbón, ¿sí? El grosor del manto de carbón, multiplicado por b, ¿sí? Que b vendría siendo la dimensión que ya le retiré. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve tanto para... Chihuahua, todavía está trabando. Perdonen, ¿eh? Perdonen las fallas técnicas. Ahí está. Me va a servir para definir qué tanto voy a cortar de material en función de la altura de mi high wall, o viceversa para definir qué tanto puedo poner de altura a más bien qué dimensiones van a ocupar mis pilas de escapote, ¿sí? Para eso me va a servir principalmente, y también está relacionado con el tamaño de mi maquinaria, ¿sí? Puedo definir qué maquinaria utilizar en función de la altura de escapote que necesito, la cual va a estar definida por las dimensiones de mi high wall. Entonces básicamente todo está relacionado, y por eso es que les pongo esta formulilla. Pero hay una condición, ¿sí? B siempre va a ser mayor o igual a W, ¿sí? Es decir, B, el tamaño que estoy dejando para colocar mi pila de escapote, siempre va a ser mayor o igual que W. De hecho, en la mayoría de los casos es prácticamente igual, porque es lo que estoy cortando, es lo que estoy dejando para poner de material, para que aplique esa formulilla. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Para calcular el ángulo alfa, es el ángulo de inclinación de mi material de escapote, aunque pudiera ser el caso opuesto en el que tenga alfa, que alfa va a ser el ángulo de estabilidad de mi material de descapotar, que igual me parece que lo calculan o lo necesitan, pues de mucha importancia para cuestiones de preparación mecánica, el ángulo de estabilidad. Si lo han calculado, me imagino, o lo han medido más bien, el ángulo de estabilidad. Entonces, pudiera darse el caso que tenga el ángulo de estabilidad, y en base al ángulo de estabilidad, pues puedo definir la altura de mi pila de descapote, ¿sí? Entonces les paso estas tablas. Aquí hay, en las tablas están todos los elementos que necesitan para definir tanto los materiales que van a utilizar como los tamaños más comunes las dimensiones más comunes, perdón, de equipos utilizados en este tipo de explotaciones, ¿sí? Dumping radius es el radio que tiene el radio R que tiene la dragalina o la pala para desplazar el material de un punto a otro, ¿sí? Recuerden que este desplazamiento va del high wall hacia la pila de escapote, y la altura o el dumping height, perdón, es la altura de descapote, la altura en la cual va a tener la pila de descapote, perdón. Entonces aquí están los datos en función del tamaño del cucharón. Están estos datos de aquí, ¿sí? El radio de giro que tiene más bien el radio de alcance que tiene esa excavadora o esa dragalina, y la altura, perdón, a la que puede botar ese material, ¿sí?
Estos ya son otros datos, la altura de los pies, el peso de la máquina, etcétera, etcétera. Que también pudieran servirnos, pero en el caso de este diseño, es que es una sección de un corte, de una franja, pues no son tan importantes como los que ya están aquí marcados, ¿eh? ¿Preguntas, dudas? Si quieren, vemos un ejemplo de esto en la próxima clase de aplicación. Pero no es cosa del otro mundo, ¿no? Ya tienen la fórmula, pues ya es fácil de aplicarlo. La idea es ver para qué nos sirve, ¿no? Bien, algunos ejemplos de aplicación de este método, pues están en Coahuila, todos. Esta foto de la izquierda le puse un signo de interrogación porque aparece en una noticia, pero yo creo que más bien no investigaron bien o sacaron la foto de internet en esa noticia. Y no creo que esto sea de Coahuila. De hecho, y la de acá, pues sí, ¿no? Se ve que es México esto. Esto de aquí se ve que es México. Inclusive, pues, no se ve tan padre como la de la izquierda en cuestión de la aplicación del método. Si se dan cuenta, está muy alta la pila de descapote. No crean que esta pila la hizo la excavadora. La excavadora está sacando carbón. Esta pila lo más probable es que la haya hecho una dragalina, pero pues no hay mucha información al respecto. Lo único que sé es que sí utilizan dragalinas en Coahuila, pero no les podría asegurar que esto lo hizo una dragalina. Lo más probable es que sí, por la altura de la pila, pero podría ser el caso que a lo mejor la apilaron demasiado ahí y por eso se ve así. Aunque yo esperaría que lo hayan hecho bien y sea una dragalina la que haya hecho esto. Y en este caso, pues la excavadora está retirando el carbón. Y aquí, pues es una pala, ¿no? Que está retirando el material a explotar. Y de igual manera no se alcanza a ver cuál está descubriendo la franja, pero lo más probable es que sea una dragalina. Entonces, preguntas, dudas. No, todo bien. ¿Sí, seguros? Sí. Dígame, Profe, dígame. la profundidad de las excavaciones en estos dos métodos también está limitada a los 300 metros o cambia ahí. No, de hecho aquí la profundidad es muy inferior. Generalmente los yacimientos son someros. Aquí la profundidad a la cual están limitadas, pues más o menos, más bien máximo unos 100 metros, máximo. De ahí para abajo ya es recomendable irse subterránea. ¿Por qué? Porque hay demasiado descapote. Entonces sí, está mucho más limitada. Y no se casen con esa idea de los 300 metros. Esa idea de los 300 metros, pues es como una consideración inicial y es muy del libro. Realmente ninguna mina se abre específicamente por ese criterio, o más bien se define el método específicamente por ese criterio. Ya entran en juego otros criterios como los que vimos en clases anteriores, ¿no? Principalmente económicos, pero bueno, también geológicos y geométricos, pero principalmente se van por la parte económica. Y en este caso les digo máximo, y de hecho ya es exagerado, unos 100 metros. Se encuentra el manto, es demasiado, demasiado. De hecho, yo diría que la mayoría anda en menos de 50 metros, 20, 25 metros de profundidad. No son tamaños tan exagerados. Pero por darles un número, 100 metros máximo. Ya es demasiado descapote el que se mueva. Otra pregunta. Nos sobró tiempo y eso que hubo fallas. Pero quiero hacer tiempo para la explicación que nos va a dar este Fernando. Entonces, si quieren, vemos un ejemplo. Ahorita me parece que hay tiempo. Como 15 minutos. Sí. Vemos Sí, un está ejemplo. bien. Ujú. Ta, ta, tan. Ah, ujú. Bien, vamos a ver el ejemplo que era tarea. Les dije que no les iba a dejar tarea por cuestiones de que iban a hacerlo todo bien, se iban a cambiar por las prácticas
del curso. Si acaso les dejaba una o dos tareas nomás. Pero esta no la voy a dejar. Pero se va a utilizar o se va a ver en el examen. Ahí está. Aquí hay un ejemplo de aplicación, ¿no? Vamos, esta está muy fácil, nada más aplicar la fórmula. Esta de la productividad, pues es un formulazo. Pero esta de aquí, pues sí está interesante, ¿no? Uy, me la salté. Es esta de aquí, la segunda. Se adquiere una dragalina para este yacimiento, ¿no? Es un yacimiento horizontal, entonces ya desde ahí estamos diciendo que va a ser un minado por franjas, con una profundidad de 30 metros el yacimiento. Es decir, mi high wall, mejor comparto pantalla, porque mi high wall es de 30 metros, esta altura de aquí. ¿Sí? Entonces, ese es mi primer dato. El ancho del yacimiento, o el thickness, es decir, la T es de 3 metros, me parece. Sí, 3 metros. Y el ancho de corte o de escapote deseado es de 30 metros. Es decir, yo quiero que, no sé, a lo mejor por cuestiones económicas ya es el cálculo y me conviene sacar franjas de 30 por 3 por X longitud, ¿no? Es decir, este dato de aquí, ¿no? La W es de 30 metros. Y el material que voy a quitar o que voy a retirar es caliza. Y el ángulo de estabilidad del material es de 38 grados, ¿vale? Entonces el ángulo de las pilas va a ser de 38 grados y el ancho de la berma que deseo o el ancho del... Ah, que por cierto, se me pasó a decirles un dato. Esa B, ¿se acuerdan que había una B aquí? Esta B, o esta B que está acá atrás, aquí no se ve tan claro como en la anterior. Esta B también se le conoce como berma de explotación, ¿sí? ¿Por qué? No se menciona berma, es más bien el manto expuesto, pero esa es donde van a circular nuestros equipos que están explotando material, ¿sí? Por eso se le conoce como berma, entonces por eso le ponen una B. Pero no se confundan, no es en sí una berma, sino más bien es la franja o la porción de material que voy a explotar. Entonces, siguiendo los datos de este ejemplo, yo quiero saber qué tamaño o más bien qué dragalina me conviene comprar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el dato que me defina mi dragalina? ¿Cuál creen que sea el dato que define la dragalina? Oh, chihuahua, esta cosa está trabajando. Tengo la altura del high wall, la tengo. Tengo el ancho de corte, lo tengo. Puedo tener factor de abundamiento, lo puedo tener porque sé que es caliza. Entonces, ¿cuál es el dato que me está definiendo ahí? Tengo B, lo tengo. ¿Sí? Que es el ancho que voy a dejar de pista para que circulen los equipos que van a explotar mi carbón. Tengo el ángulo de estabilidad, lo tengo. Entonces, tengo el grosor, lo tengo. Entonces, ¿qué me va a definir el equipo que voy a utilizar? ¿La altura? La altura del montículo. Es decir, esta altura de aquí. ¿Sí? Esta altura de aquí. Y eso me va a definir la altura que requiere mi equipo para generar ese montículo. ¿Sí? Entonces nada más despejo la altura.
Se volvió a trabar esta cochina. Bueno, despejo la altura. Y de esa forma ya se destrabó. Estoy jugando, ¿ok? Bueno, despejo la altura y de esa forma ya conozco la altura de mi equipo, ¿sí? Encontrando la altura, conozco la altura de mi equipo. Y para eso les di unas tablas. Que si esta cosa coopera. Ahora vamos al PDF otra vez, chico. Siempre hay un plan B. Conociendo la altura, yo puedo definir, aquí está. Si digo, quiero una dragalina, ok, aquí están mis dragalinas. Y te conozco la altura que debe tener mi pila de material descapotado, pues ya puedo definir qué dragalina puedo utilizar. ¿Sí? ¿Sí? Si me sale 37 metros, obviamente voy a requerir una un poquito más grande, entonces digo, no, pues agarro la de 41 metros, que va a tener una capacidad de 70 metros cúbicos y bla, 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 ¿no? Y pesa tanto. Y ya de esa forma puedo definir una dragalina que voy a utilizar. ¿Sí? ¿Queda clara la importancia de esa formulilla? Sí. Bueno, esto se los voy a poner en el examen, lo más probable es que sí venga en el examen, ¿sí? Aquí hay un ejemplo que igual les puse, pero no me acuerdo dónde quedó el dato ahí de la utilización de ese ejemplo. Pero básicamente es eso. Si quiero la altura, simplemente despejo la altura, la encuentro y ya sé prácticamente cuál es la altura de mi montón de material descapotado. Y de esa forma localizo el equipo que voy a utilizar. Pero pudiera ser que requiera cualquiera de estos otros datos. Entonces ya los tengo ya relacionados a una fórmula, ya es fácil que yo los encuentre. ¿Sale? Y aquí les dejo los datos que necesitan. Densidades, capacidades de llenado, alturas en función a la altura de vaciado, a la altura de descapotado y condicionantes de la fórmula. ¿Vale? Bien. Como todavía nos queda tiempo, vamos a dar una introducción del siguiente tema. Vamos a ver la clase siguiente. La minería acuosa o la minería de placer. De hecho, en México se le conoce como minería de placer, pero hay más minerías que están relacionadas con el agua. Por lo tanto, muchos las clasifican como aqueous mining, que la traducción literal sería minería acuosa. Si bien no suena como algo tan bien traducido, es como la traducción más fiel. Digamos, toda la minería que está relacionada con el aprovechamiento mineral empleando algún fluido, no necesariamente tiene que ser agua. Bien, ¿dónde se encuentra esa minería o cómo se clasifica esa minería? Les había presentado que se clasifican en dos grandes métodos, la minería superficial, y uno de ellos es el acuoso. ¿Sí? El acuoso o la minería acuosa se va a dividir en dos, la minería de placer y la minería de disoluciones. La minería de placer, que creo que es la más difundida, es la que utiliza como método de explotación el dragado y el minado hidráulico. El dragado, a su vez, se va a dividir en dos, en dragado continuo y dragado discontinuo. El dragado puede ser profundo, puede ser poco profundo, pero principalmente se divide en dos, continuo y discontinuo. Ya vamos a ver qué es eso. El hidráulico igual se divide en dos, que es el método, digamos, más artesanal, que es el de bateas y canalones, y el método de los monitores hidráulicos. Ahora bien, bateas y canalones también pudiera ser un método de concentración gravimétrica. ¿Sí? Pero en este caso se ve como un método de explotación, el cual es un método ya
si bien que está cayendo en desuso porque es un método de gambusinos, es un método que sí se ha utilizado en México, ¿sí? Solo que no es de manera 100% legal. Pero sí es un método que les puedo decir que se está utilizando y se ha utilizado en México. Por tanto, vale la pena verlo. En la cuestión de las disoluciones, pues tenemos dos grandes, ¿no? Lixiviación y evaporación solar. La evaporación solar puede ser marítima o puede ser de efluentes. La más común es la marítima. Pero la de efluentes también tiene gran importancia y va a tomar importancia en México si es que se echa adelante o se pone en marcha el proyecto de litio que tenemos ahí en Sonora. Este método va a cobrar gran relevancia, la evaporación solar. Porque ya saben pues, que el litio está tomando una relevancia muy, muy grande actualmente. Si bien está luchando todavía contra la innovación tecnológica, de que hay quien se queja, de que hay quien dice que sí, quien dice que no a las baterías, a los vehículos impulsados por baterías, es muy probable que a futuro sí se logre o sí se lleve a cabo esa explotación, que es algo de esto. Y la marina o la marítima, pues es la explotación que se utiliza para los salares o las salinas, perdón. Y es un método que también se utiliza aquí en México, principalmente en Guerrero Negro, que es la salina más grande del mundo, me parece, que está aquí en México, y en las Coloradas. ¿Sí? No sé si habían escuchado hablar de esas operaciones mineras. Son salinas que recuperan, salva la redundancia, por este método de evaporación solar, que es un método bastante simple. En la lixiviación está la in situ y la lixiviación en pilas. La lixiviación en pilas, muchos no lo consideran un método de extracción y yo me uno a esos autores porque previamente tuviste que haber utilizado algún otro método como el método de el método de bancos múltiples, ¿sí? Entonces quedan dudas si es un método de extracción como tal minero. Si acaso es un método de extracción pero metalúrgica, no tanto minero, pero bueno, hay quien lo clasifica dentro de estos. El famoso heap leaching, perdón, que posiblemente ya conozcan, espero que sí. Y la lixiviación in situ, que consiste en lixiviar el yacimiento, más bien en ir lixiviando dentro del mismo yacimiento utilizando algún solvente, ¿no? O algún ácido. Igual no sé si me han escuchado hablar de esta. Este método también se utilizó aquí en México. Y se utiliza también todavía en México. De hecho, también aplica a las sales. Este método se puede dividir, más bien prácticamente es la extracción por pozos, pero hay variables. No es tanto que sean otros métodos, sino que hay otras variables, como son pozos múltiples de un solo pozo y el famoso método Frasch, que es un método utilizado para la extracción de azufre. Entonces, en este caso hay mucha variabilidad, o más bien hay aquí sí muchas variantes y hay métodos más especializados a comparación de los otros, de los mecánicos, ¿no? En la clase de no metálicos, de hecho ya hemos visto el método Frasch y hemos visto el minado por pozos, aunque no hemos ahondado tanto en ellos. Pues bien, el minado de placeres es de los minados también más antiguos. Se popularizó por la famosa fiebre del oro allá en Estados Unidos, en las Rocallosas. Se hizo muy, muy popular ese método porque en el río, no recuerdo cómo se llama ese río, que recorría las Rocallosas, o más bien que nacía en las Rocallosas, las cuales, debido a que sabían, o más bien que su formación estaba influenciada por el deslizamiento de las placas tectónicas, habían encapsulado mucho oro dentro de sílice, entonces había cuarzo con oro. Y posteriormente el río generó erosión y arrastró ese material, lo arrastró
y obviamente pues estaba disponible en los lechos de los ríos. De hecho, aquí en Sonora, no recuerdo exactamente si era el mismo río Sonora o era otro río, tiene una historia geológica similar y me parece que viene de Estados Unidos ese río. No nace aquí en México, nace, y me parece que también nace en las Rocallosas, pero les mentiría si les dijera que sí, pero me parece que sí. Y en ese río fue muy popular y ahorita más o menos la extracción de, o más bien el minado de placeres, principalmente así, con bateas y canalones. Desconozco si se sigue utilizando actualmente o si sigue siendo popular, pero sí hay 2 que 3 personillas que todavía van para allá y están ahí tratando de recuperar oro. Y desconozco si era exactamente el río Sonora. Voy a ver y les digo cuál es exactamente ese río. Pero sí hay minado de placeres aquí en México y es en el estado de Sonora. ¿Sí? Ya está conectando Fernando. Permítame tantito en lo que se conecta. Hola Fernando, buenas tardes. Hola, ingeniero, buenas tardes. ¿Vas a compartir algo? Sí, ya empiezo. Ok, permítame tantito. Voy a dejar de Ok. grabar.